tal? Aquí nos encontramos en nuestro primer episodio de In Medias Res y como invitado especial tenemos a... Reinaldo Valía. ¿Nos puede hablar algo de su trayectoria? ¿Qué títulos tiene? ¿En qué trabaja? Claro, cómo no. Bueno, primero, gracias por la invitación y por el espacio y que tengamos este tiempo de conversatorio, ¿no? Que es muy interesante sus temas. Y bueno, un poco de mi trayectoria es que primero he trabajado en temas administrativos, anecdóticamente muy ajenos a temas creativos o de diseño. Y bueno, eso me hizo dar cuenta de que me gusta mucho la parte visual, ¿no? Y en mis tiempos, bueno, no es que sea muy mayor ni nada, pero no había tanta la carrera de diseño, ¿no? Y decidí estudiar diseño. Al terminar, pues, quería un poco más. Y ahí fue donde encontré el 3D y la animación, donde me especialicé en México con un diplomado de concept art y render 3D. Luego tomé unos cursos con Jean Francais, que es de Francia, y nos enseñó la mayoría de la parte de concept art. Y en temas de animación, bueno, ya fui trabajando igual con el diplomado de México, pues diseño de fondos de diseño de fondos de escenarios para animación. Y bueno, y empecé a hacer proyectos personales con todo ese bagaje y todo ese estudio, ¿no? Igual teníamos que presentar un proyecto final y eso formó parte de mi book, ¿no? Y ahí empezó el tema porque empecé a visualizarme un poco más en redes. Lo vi una empresa en Londres y me invitó a trabajar en juego online, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Sí, fue bastante sorpresivo también para mí por el tema de que al principio pensé que era estafa. Sí, es difícil que llegue aquí ese tipo de ofertas. Y aparte de que todo era en inglés, en esos tiempos mi inglés era muy, muy escaso. Máximo escucho y entiendo el inglés, pero no lo hablaba mucho, ¿no? Tenía el speaking entrenado. Pero la directora fue muy buena onda, aparte de que la entrevista fue un poco escasa, porque no podía expresarme mucho en inglés, pero la verdad mi trabajo habló mucho por mí y la directora le gustó y empezamos a trabajar en ese proyecto, ¿no? Y ahí sí, ahí hice mucho más de animación, ya sea de inicio 2D y después 3D, ¿no? Puesto que planificábamos en el 2D y después ejecutábamos en el 3D. Bueno, cabe recalcar que nuestros oyentes no lo saben, pero usted también es nuestro licenciado en esta universidad. Sí, después ya recibí la invitación en France para dar clases tanto en La Paz como en el Alto. Entonces, yo quisiera hablarle de algo que a todos nos gusta ver y disfrutamos en nuestros tiempos libres, o ha formado incluso parte de nuestra infancia, que son las películas animadas, que últimamente son muy reconocidas en el ámbito del cine. Muchos han innovado últimamente como películas de Spider-Man o... Bueno, Spider-Man's Megaverse creo que es el más que se ha sentido. Solo es eso, Miles. Un salto de fe. Like, what's up, danger? Like, what's up, danger? Pero empecemos, ¿cuál película animada ha marcado su infancia? Porque usted dijo que a mitad de su carrera recién se interesó por lo creativo, pero yo imagino que en su infancia usted disfrutaba de estas películas. Entonces, ¿usted cree que una de ellas haya marcado su infancia? Sí, totalmente. Bueno, la parte gráfica siempre ha estado cerca de mi trabajo, estudio y todo eso, pero era un poco triste, te comento, porque en mi grupo de amigos y en todos esos tiempos era como ver los videojuegos o las películas animadas, entonces el tema como un área que era inalcanzable. Sí. Porque no sabíamos que había personas atrás creando todo eso, claro, ¿no? Sí. Pensábamos que era algo mágico. Yo creí eso porque cuando yo veía de niña esas películas, creía que había duendes en la televisión haciendo todas esas cosas. Sí, es que es un poco triste pues, porque en nuestro medio no hay producción y no hay mucho donde estudiar estos temas. Claro. Y me acuerdo que mi primer acercamiento con el área tema de animación ha sido con los videojuegos, ¿no? Y me acuerdo que la primera vez fue mi hermano mayor que me llevó a jugar y empecé a ver todos esos gráficos en movimiento y dije, no, esto, aquí me quedo, me encanta, ¿no? Y
me refascinó. Pero no, pues después me di cuenta de que los adultos veían eso como que se está convirtiendo en un delincuente, ¿no? Porque solamente quiere estar ahí, solo quiere viciar, digamos. Es complicado por el tema de que el medio también no ayuda, no apoya, ¿no? Igual tengo un colega que decía que quiero ser animador y su familia interpretó de que quería ser un músico de orquesta. ¿Qué? y lo querían prácticamente ya desheredar por simplemente decir eso. Y él dice, no, quiero animar objetos, quiero animar como los dibujos. Magia negra. Sí, y su familia dijo, no entiendo, pero creo que no es malo. Y similar me pasó, ¿no? Pero una película que sí me marcó bastante ha sido Akira, ¿no? La vi muy joven. He debido tener mi generación creo que no sabe mucho de Akira. Nos da una sinopsis de qué trata. Akira es una historia apocalíptica, puesto que se hablan de profecías y es un inicio del mundo cyberpunk, ¿no? Cyberpunk viene de la teoría de alta tecnología, pero baja calidad de vida. Claro. ¿No? Porque hay una brecha social exageradamente alta. Creo que eso se ve mucho también en tal vez un estilo Arcane, creo que es lo único que puedo mostrarle una similitud. Muchos están tomando ahora esa teoría porque prácticamente no es por ser mal augurio, pero es como que nos estamos encaminando a algo similar. Yo creo. Porque tenemos como series de ese estilo Cyberpunk Edge Runners, que es una serie anime que se ha creado en base al juego Cyberpunk 2077. Después Arcane tiene mucho del estilo steampunk, ¿no? Que es igual, sí se tiene tecnología, pero igual de nuevo hay una brecha total en sociedades, ¿no? Sí. Y bueno, recientemente se va a estrenar lo que es Blade Runner 2099, que es igual basado en lo que ha creado Ridley Scott en el 86, 84, si me equivoco, con Blade Runner, ¿no? Yo entiendo. Pero ¿podría hablarnos más sobre ese proceso que nos perdemos nosotros al ver estas películas animadas? Porque todas tienen estilos. Tenemos las películas que yo crecí viendo de Toy Story, Cars, que son estas animaciones que se ven prácticamente de plástico, incluso tienen una textura muy, ¿cómo se podría decir? Muy visual. Entonces, luego tenemos estas películas. Tenemos todas estas películas nuevas como Arcane que parecen pintadas a mano, que se mueven. Entonces, ¿usted podría hablarnos de cómo se maneja eso más que todo en la animación? Claro, bueno, como te comentaba, ¿no? Una de mis películas iniciales fue Akira. Muchos años después me enteré cómo lo hicieron. Y después cuando ya empecé a trabajar en un corto, cuando estábamos trabajando con ese estudio de videojuegos que te comenté, y había un poco más el proceso, ¿no? Donde empezaba la preproducción, teníamos un inicio de guión y ya se empezaba a hacer el storyboard, ¿no? Claro, sí. Y creo que en estos tiempos ya se ve un poco más el making of, porque también ya es un poco comercial. Sí. Es interesante que el mismo espectador ya tiene un poco de interés en cómo se hace. Es como ver detrás de escena de esas películas que tienen mucho. Que antes no mucho, máximo lo encontrabas en el Blu-ray, digamos, o en un video clandestino que se filtraba. Sí. Pero es muy fascinante, la verdad, porque muchos de los bocetos que se tienen al inicio difieren mucho lo del producto final, ¿no? Claro. Le pasó a Star Wars. Si vemos los primeros bocetos de Ralph McQuarrie que empezaron con la primera trilogía, son muy diferentes a lo que es las películas que conocemos de Star Wars, ¿no? Claro. Pero es que es un proceso, y es la teoría que incluso decía Guillermo del Toro, que el guión está vivo. Es un proceso en el que no se termina cuando lo terminas de escribir, sino que cuando lo muestras, cobra vida, ¿no? Y el que lo lee ya tiene una diferente percepción de tu historia. Y ahí es donde empieza a cobrar vida, ¿no? Porque cada quien le da su toque, tú puedes identificarte con un personaje, otra persona se identifica con la situación o la historia. Sí, ahí empieza sus personajes, sí. Creo que cada director le da esa magia al cine, además en la animación, porque pueden
cambiar todo el escenario a su favor, porque pueden jugar con esto de la animación 2D o la 3D. Justo la estaba mencionando a Guillermo del Toro y yo me acordé de esta película que no sé si la lanzó recientemente, pero Pinocho a mí me gustó mucho porque era una forma diferente a verlo de lo que siempre hemos visto o lo que nos planteaba Disney. Entonces, yo creo que tenía que ver mucho, ya no es animación 3D, sino es stop motion. ¿Usted cree que qué diferencias hacen que una sea tan diferente de la otra? Porque el stop motion también da otra sensación en la animación, en las películas animadas, por ejemplo. Claro, se hacen mucho ahora las opciones, ¿no? Donde tenemos un 2D que tiene como base un 3D y encima de todo eso ya le da un toque más manual. Es lo que hizo Arcane, por ejemplo. Uh-huh. Y pienso que va mucho en relación a la historia, porque dependiendo de la historia, uno elige el medio para poder contar esa historia. Y es el director quien tiene esa percepción, ese tacto, es el talento. Por ejemplo, es Guillermo del Toro, por ejemplo, en cuanto a la parte de contar una historia. Él percibe, esto lo puedo contar en live action, y nació el tema del laberinto del fauno, ¿no? Y si vemos sus películas anteriores como El espinazo del diablo o Cronos, siempre tiene esa esencia de lo místico y lo fantasioso, ¿no? Pero que parece real, es interesante. Es muy mágico, pero es... Y esa esencia aún así está en Pinocho. Sí. ¿No? Porque lo ha hecho mucho más real, pero en stop motion. Sí. Pienso que puede haber una historia un poco fuerte o dramática que si la cuentas de esa forma animada puede llegar un poco más a más audiencias, ¿no? Porque es como que suavizas un poco el drama. Ah, claro, sí, porque si me doy cuenta, yo creo que Pinocho, la película de Disney sacó, no les interesa mucho a mis papás, no les interesa ni live action, pero cuando salió lo de Guillermo del Toro, por pura curiosidad y porque les convencimos a mis papás también, pues lo vieron y les interesó más cómo lo planteaban la expectativa, porque creo que además de solo la perspectiva de Pinocho, se sentía también esa desesperación de lo que sería el papá de Pinocho, que es Geppetto. Uh-huh. Y creo que es la magia de Guillermo del Toro, porque no solo es magia, sino que también tiene ese punto de realidad que hace que se sienta una magia un poco más oscura de alguna manera. Sí, porque son historias serias. Sí. O sea, la mayoría de sus películas son historias dramáticas, son historias que te interpelan y te dicen que hay gente mala allá afuera, que sí, tenemos una realidad mala, pero en toda esa oscuridad siempre hay un poco de magia. Y esa es la magia que resalta Guillermo, y en todas sus películas es muy interesante cómo uno se puede identificar, reflejar con sus personajes, ¿no? Y bueno, eso está primando últimamente en las diferentes producciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la que va a salir, que es GOAT, que es de DreamWorks igual, que es todo el equipo del Spider-Man Spider-Verse está trabajando en esa película y están tratando de ir por ese lado también. Una persona que está, bueno, es una cabra que es totalmente marginada porque es baja de estatura, ¿no? Y esta cabra quiere ser basquetbolista, ¿no? Es difícil, ¿eh? Y exacto, hay esos contrastes, ¿no? Y es divertido ver eso, que está habiendo un resurgimiento de la animación 2D, 3D para contar una buena historia, porque para mí la historia es la base de todo. Creo que les da más ambiente dinámico para jugar con libertad de las historias, porque hay un punto en el que puede llegar la actuación humana, y creo que Disney nos dio un mal punto de vista de la inclusión o mostrar estas nuevas películas que tratan de alguna manera se siente más forzado cuando tratan de mostrar las nuevas realidades que hay en nuestro planeta, los del LGBT o las personas que sufren cierta discriminación, y cuando lo muestran de una manera demasiado forzada con sus live action, creo que es difícil, pero creo que con los nuevos productos y además en animación tienen más libertad para jugar.